Bienvenidos a mi canal. Somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados a la fabricación de altavoces de alta eficiencia. Y este es el 9º capítulo que dedicamos a la pequeña restauración del amplificador integrado Sansui AU717 del catálogo de 1976. Una evolución del 517, que es una versión actualizada del diseño original de la serie 7, el 607. Que nunca llegó a América Latina, o por lo menos no llegó, que yo sepa, a Venezuela con ese número en particular. La tarjeta o el módulo o el conjunto que les muestro por última vez es el preamplificador del amplificador. Recordemos que un amplificador integrado está formado básicamente por 4 módulos. Una sección fono, un preamplificador, una etapa de potencia y una fuente de alimentación. Y podríamos hablar de un quinto módulo que es la sección de protección. Aunque no todos los amplificadores tienen uno, pero sí, a todos los amplificadores les conviene muchísimo tener uno. Al preamplificador le hemos practicado alguna que otra pequeña renovación entre las piezas que más vaina echan, porque finalmente se deterioran con el paso de los años, cosa que es, por cierto, completamente inevitable. Antes de otra cosa, quiero recordarles un punto que para la mayor parte de los entusiastas pasa desapercibido. Estos equipos, que se fabricaron muy bien, tenían la expectativa de una vida útil de 5 años. Tanto Sansui como Pioneer, como Sony, como Nakamichi. Tal vez la gente de Macintosh hubiese previsto que sus equipos duraran 8 años o tal vez 10. Eso sobre todo por el deterioro de algunas de las piezas que, bueno, finalmente pasa el tiempo y es completamente inevitable que se terminen dañando. El hecho de que nosotros hayamos logrado mantener con vida estos equipos a lo largo de 50 años tiene que ver con el hecho de que la gente que los compró, los conservó, los atesoró, los cuidó, entendieron que tenían una joya irrepetible y decidieron tratarlos un poquito mejor. Pero debo decirles que la mayor parte del equipo Hi-Fi de Venezuela está en los rellenos sanitarios. Es decir, la gente los desechó como se desecha hoy un teléfono dañado o un conjunto de pilas o cualquier otra cosa. El ánimo y el entusiasmo de saber que estos equipos eran realmente muy buenos y muy avanzados es muy reciente. En Venezuela es del año 2000 para acá, pongamos por caso. Y es sumamente curioso porque, por ejemplo, el diseño de este Sansui AU717 es más avanzado que el del nuevo amplificador Yamaha A801, que es el equipo que se está vendiendo hoy en día de potencia equivalente. Y es muy curioso que este Sansui del año 76, diseño original del 75, en realidad suene mejor. Estos son los capacitores electrolíticos originales del acople de salida de la etapa ganadora de voltaje del preamplificador a la entrada de la etapa de potencia. El voltaje de drift que puede tener la etapa ganadora de voltaje puede ser de un máximo de más 0.25 voltios y un mínimo de menos 0.25 voltios. Ese pequeñísimo voltaje es completamente insuficiente para mantener polarizados esos capacitores, con lo cual han trabajado toda su vida sin polarización alguna. El problema está en que este tipo de capacitor requiere, a diferencia del poliéster metalizado, que haya un voltaje positivo entre sus terminales, mínimo de la mitad del voltaje nominal, para garantizar que el dieléctrico que hay en el interior se siga construyendo y se mantenga, porque ese dieléctrico es una capa de óxido de aluminio que la hace la reacción química del electrolito. Al no haber voltaje no hay reacción química y sin reacción química no se construye ni mantiene la capa aislante. Al final estos condensadores tienen corriente de fuga y no funcionan para lo que el fabricante los quería. Si ustedes recuerdan, yo les he mostrado la restauración y la forma interna de los amplificadores integrados Sansui AU777 y 999 de los catálogos de 1967 y 1969. En esos equipos, Sansui se preocupó porque todos los acoples de señal se hicieran con capacitores de poliéster metalizado, como estos condensadores verdes que están acá.
Eso se debe a la sencilla razón de que esos capacitores tienen muy poca corriente de fuga, tienen muy poca distorsión armónica y no requieren de un voltaje en particular para continuar funcionando, con lo cual su vida útil es larguísima y su sonido es muy bueno. Pero solo se pueden utilizar en aquellos circuitos que tienen acoples con una alta impedancia de paso. Esto tiene que ver con el hecho de que podemos utilizar condensadores de valores pequeños, como estos que son de medio microfarad o de 1 microfarad o 2.2 microfarad. En el caso del acople de esta tarjeta hubiésemos necesitado un acople de salida de 47 o por lo menos 22 microfarad de poliéster metalizado, y eso es más caro que todo este circuito. Es carísimo, además que sería una pieza enorme. El único fabricante que todavía sí utiliza esta técnica de alta calidad es Mark Levinson. Y por eso sus preamplificadores, incluso el más económico de su catálogo, suenan muy bien. He reparado alguno y espero tener uno para mostrárselos para que vean que su circuito es extremadamente sencillo, pero la selección de los componentes electrónicos es de primera y le permite sonar muy bien. Lo que nosotros podemos hacer para resolver este problema se los voy a mostrar aquí. A la salida no vamos a volver a poner condensadores de 100 microfarad por 63 voltios porque no es necesario. Hoy en día está disponible esta pieza. 47 microfarad por 160 voltios bipolar o no polarizado. Es un condensador de cierta calidad. No es tan bueno como yo quisiera, pero tiene el valor correcto, hará el trabajo, es enorme porque es un bipolar y tendrá una vida útil más o menos razonable. Lo que yo quiero saber ahora es si tal cosa cabrá en el sitio donde la quiero poner. Aquí va el condensador de la salida del canal derecho. Y por acá iba el condensador de salida del canal izquierdo. Va a ser una instalación fea, pero no tengo algo más pequeño que poner. Que podría poner uno de 10 microfarad que funcionaría perfectamente, pero cambiaría mucho el diseño del equipo. Y no quiero cambiar el diseño del equipo. Quiero que sea como sus prestaciones originales estaban pensadas para ofrecer. Y la cámara no le da la gana de enfocar. Ah, ahí enfoca. Como ustedes recordarán, y no hemos terminado todavía, en este canal estoy presentando para ustedes el diseño de un pequeño conjunto que se llama 311. El 311 está formado por una sección fono, un preamplificador con selector de señal, control de balance, control de volumen, control de bajos, control de agudos, una salida de tape monitor. A él se le acopla una etapa de potencia de 5 vatios eficaces por canal a carga de 8 ohmios con una configuración C-Clay y 2 altavoces con trompeta de agudos y trompeta plegada para graves de alto rendimiento que conforman un sistema de bajo costo pero de unas prestaciones de alta fidelidad más que interesantes y será perfectamente utilizable como equipo de alta fidelidad para iniciarse en este mundo tan interesante a modo de kit. Pero los que lo armen al final se van a dar cuenta de algo que les va a producir muchísima rabia, pero es inevitable. La sección fono y la sección del control de tonos no tiene un circuito tan sofisticado como este, sino que la sección fono es una etapa sencilla de 2 transistores y la sección de preamplificación también es una etapa sencilla de 2 transistores y la etapa de potencia también es bastante simple. Pero cuando vayan a comprar los componentes electrónicos para armar su circuito, se van a tropezar con un detalle. La mayor parte del dinero de su proyecto no se la van a gastar ni en los transistores, ni en las cajas, ni en los capacitores electrolíticos. No, señor. El grueso del dinero de cada sección se la van a gastar aquí, en los capacitores de acople de entrada y de salida, que son más caros que el resto del circuito. En el audio comercial, los diseñadores no se pueden permitir esa tontería porque justamente es carísima. Pero en este proyecto que tiene las prestaciones o que tiene la intención de tener las prestaciones de ser un equipo de alta fidelidad, los acoples deben hacerse con capacitores de poliéster metalizado tipo MKT o MKP, que son bastante superiores en cuanto a su sonido y en cuanto a su rendimiento y en cuanto a su vida útil que un capacitor electrolítico polarizado, peor si es chino, o incluso un capacitor de tantalio, que tienen características particularmente mejores.
Ese proyecto va a costar prácticamente el doble solo por poner capacitores de poliéster metalizado. No solamente en la fuente de alimentación, sino también en el acople de señal, donde van a tener que usar de estas cajitas. Esto es un capacitor de poliéster metalizado que está encerrado en una cápsula plástica. Son de 250 voltios, no hay 250 voltios en el circuito, pero son el tipo de pieza que empujará las prestaciones de nuestro circuito a todo lo que él puede dar. Sobre todo los puntos más importantes de señal, que son justamente el acople de entrada. Recuerden, por ejemplo, que la sección fono del 717 acopla la señal que entra con un condensador de 1 microfarad de poliéster metalizado. Nosotros pusimos 3.3 y no puse estos porque están fuera del presupuesto de esta restauración y porque materialmente no caben. No quería yo soldarle patas adicionales a estas patas. Estos condensadores no se han usado nunca, son nuevos. Y les doblé las patas para poderlos almacenar. Pero estos condensadores me molestaría mucho, se verían como material reciclado, soldarle unos terminales adicionales para hacer que las patas llegaran. Así que utilicé los de presentación amarilla, que son MKP. No son tan bonitos ni tan buenos como estos, pero funcionan también muy bien. Enfrente tenemos el bloque activo, es decir, con ganancia, de nuestro preamplificador. Si lo vemos un poco en detalle, porque tiene dos módulos iguales, vamos a ver esta malla formada por 7 transistores, que es el bloque ganador de voltaje. Ese bloque ganador de voltaje recibirá una señal de 150 milivoltios y tendrá una ganancia de 20 decibeles, que es más o menos multiplicar por 10. Esa ganancia es básicamente plana, desde los 2, 3, 5 Hz hasta los 100 kHz. Salvo que actúe sobre ella el control de tonos, que son 2 mallas que permiten variar la ganancia. Entonces podremos tener una ganancia mínima de 10 decibeles, que son 3 veces, a una ganancia máxima de 30 decibeles, que son 30 veces. Seleccionar que se conecte o no la malla del control de tonos es el trabajo de uno de estos conmutadores, no sé cuál de estos 4. La señal que sale de allí ve una impedancia de carga de 5 kiloohmios que la hace esto, el potenciómetro de salida, porque hay potenciómetro del lado de entrada y potenciómetro del lado de salida. El potenciómetro del lado de entrada está conectado con estos cables apantallados, mientras que el potenciómetro del lado de salida está conectado con cables sueltos normales. La señal se hace pasar por 2 caminos. Un camino directo, que está formado por estos 2 condensadores originales de 100 microfarad por 6.3 voltios en oposición, que son el equivalente a un condensador de 50 microfarad por 6.3 voltios, y hemos sustituido por una pieza, aquí la pueden ver, de 47 microfarad por 160 voltios. No hemos puesto 160 voltios por gusto, sino que esos condensadores, los bipolares, solo se venden para hacer filtros para altavoces. Y suelen tener un voltaje de 100, 160 o 250 voltios, así que no había manera de conseguir otra cosa. No hace falta que sean de 160 voltios. Por ese condensador van a pasar los bajos y los medios, porque los agudos Sansui dispuso que pasaran a través de este condensador de poliéster metalizado de medio microfarad, que hace que el acople sea muy bueno. El valor es enorme. Podemos ver el acople del otro lado, que también lo hacemos con el mismo condensador de 47 micro. Ese valor es enorme porque intenta tener una respuesta en frecuencia plana desde una frecuencia muy baja, desde los 5 Hz. ¿Es necesario que la respuesta en frecuencia plana desde los 5 Hz? No es necesario. Pero permite que el cero del filtro pasa alto, que sin querer queriendo se forma con este preamplificador, esté muy lejos de la banda audible y no produzca problemas de fase. Ese es el argumento principal, como yo les había comentado en la restauración del amplificador Rotel RA2020, de tener una frecuencia de corte baja por debajo de la banda audible y una frecuencia de corte alta por encima de la banda audible, para que los problemas de fase sean inaudibles. Para decirlo en castellano, un problema de fase, es decir, tener el polo cerca, por ejemplo, de 20 Hz, o el cero en este caso cerca de 20 Hz, haría que todas las notas musicales de los 20, 25, 30, 35 Hz no solamente fuesen atenuadas, o tal vez no, sino que además de eso quedarían deformadas. Tendríamos una distorsión en el dominio del tiempo que cambia el timbre del sonido, hace que suene distinto. Y nosotros no queremos que suene distinto, por eso esos condensadores son enormes.
Pero el fabricante permite activar un filtro subsónico, que es alguno de estos dos conmutadores, en cuyo caso la señal no se la hace pasar por este condensador enorme, sino por estos condensadores pequeñitos que deberían ser de 2.2 microfarad, pero puse de 3.3 porque se me acabaron los de 2.2. Ahí vamos a ver el valor. Es el mismo tipo de pieza, 3.3 microfarad, 250 voltios, PECON bipolar. Esos condensadores también están puestos en paralelo con unas piezas de poliéster metalizado que creo que son estos condensadores pequeños que están aquí de 47 nanos con el mismo propósito. Así de sencillo es el filtro subsónico de este equipo. El filtro ultrasónico es conectar un condensador a la carga. Noten ustedes que los conmutadores son ALPS de primerísima calidad. Algo que no se nota en este video, pero que yo les puedo contar, es que es un fastidio reparar esta parte del equipo porque hay que quitar 300 tornillos y 4 tuercas para poder acceder al preamplificador, desmontarlo y trabajar con él. Pero de resto, esta es la pieza encargada de darle toda la calidad de sonido a un equipo. Y les cuento algo interesante. Los audiófilos cuentan que casi todas las etapas de potencia, al menos que sean muy buenas, muy buenas, o sean muy malas, muy malas, suenan en realidad muy parecido y suenan muy bien. Tiene que tener muy mala suerte para conseguir una etapa de potencia que suene feo. Lo que realmente cambia el sonido de una instalación de audio de alta fidelidad es el preamplificador. Y hay un montón de preamplificadores fantásticos de los años 70 que suenan mal. Y suenan mal porque procesan mucho la señal, la amplifican, la atenúan, la amplifican, la atenúan, la amplifican, la atenúan. A diferencia de esto, y se los voy a mostrar con un plano. Esto es el bloque de preamplificación o directamente el preamplificador del 717. Este circuito de 7 transistores, pues bueno, seguramente les parecerá complicado. Aquí ven los condensadores de acople que hemos cambiado y el de la entrada que está aquí y el control de volumen y tal. Pero es un solo bloque de amplificación y el fabricante lo puede corregir mucho para que suene muy bien. Y eso es parte del buen sonido de este equipo. Este es, por ejemplo, una parte del preamplificador del Sansui AU9900, 10000 y 11000. Entonces es complicadísimo porque aquí está el muting, aquí está el control de volumen y aquí está la primera unidad de amplificación con el selector de modos. Luego aquí está la unidad de amplificación del control de medios. Luego aquí está la unidad de amplificación del control de bajos agudos. Y luego está la unidad de amplificación del filtro subsónico y ultrasónico. Son 4 unidades de amplificación colocadas en cascada. Es un diseño harto complicado. Y entonces hay que multiplicar la distorsión del primer bloque por el segundo y la del segundo por el tercero y la del tercero por el cuarto. Por eso es que Sansui nos ofrece la facilidad en este equipo de desconectar, de apagar parte del preamplificador para utilizar solamente el primer bloque. Y si se dan cuenta, que es lo realmente importante, cada bloque de amplificación tiene que ser muy simple y es muy simple. Entonces no tiene una distorsión tan pequeña como nosotros hubiésemos querido. Por eso este diseño, que si bien es muy completo, muy bueno, muy bonito y permite una gran funcionalidad, fue desechado en los años 70 por el nuevo sonido de los años 80. Tengo una serie dedicada a contar ese matiz en particular de la evolución del sonido de alta fidelidad. Pues nos vemos en el próximo capítulo, ya el capítulo 10, donde por fin vamos a ver la etapa de potencia.